Y nuestro texto bíblico es Juan 14:6. Y con nosotros el pastor Alexander, el mensajero. Dios les bendiga, amén. Amén. Ok. Este texto de Juan 14:6, aunque muy conocido por muchos, es increíblemente significativo para la iglesia. Y entender hoy Juan 14:6 nos hace a nosotros de verdad disfrutar de este evangelio. El evangelio de Jesús el Cristo, amén. Amén. Y quiero que lo leamos, quiero que, como decía un pastor, o dice un pastor porque aún sigue vivo, quiero que hoy comprobemos la escritura. Permítame un segundo, se me perdió Juan. Ok. Dice la escritura, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayer precisamente estaba en un aposento alto y me di cuenta de que nosotros tenemos, como siempre les he dicho, el mensaje más importante para las personas. Y mientras lo compartía, al final, cuando hacíamos el fórum, la persona con lágrimas en los ojos decía, por fin entiendo que Dios es mi Padre. Que Dios es aquel que me dio vida. Y que esa vida está en su Hijo Jesucristo. Y que aunque me equivoco como cualquier ser humano, entiendo hoy que Él seguirá siendo mi papá hasta la eternidad. Y llega esta persona a esta conclusión solo con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este mensaje, hermanos, este mensaje que hemos estado trabajando durante todos estos domingos, no es simplemente un mensaje más. Es la confirmación de su evangelio. Es la confirmación de mi evangelio. Y orando al Señor, llegué a esa conclusión de espero de mi parte, ¿no? No, cada uno con su... Pero yo espero, Señor, nunca transmitir una información afuera, sino transmitir vida. Porque Él dice al final, yo soy también la vida. Y en esa vida volvemos al Padre. No es una información. No es que tan bonito hoy lo entienda. Es que usted tiene la vida. La vida de Cristo está en usted a través de su Espíritu Santo. Y en eso creemos. Si usted se dio cuenta, si usted es una persona que ha disfrutado del Evangelio, se ha dado cuenta que ya no somos iguales, ni seremos iguales. Cuando Cristo está en nuestra vida, no podemos ser iguales. Todo cambia. Amén. Todo se restaura, todo se renueva, todo vuelve a su estado original.
Y ese es el mensaje básico. Entonces Juan 14:6 es entender que hay un camino, solo uno, y que ese camino nos lleva a esa verdad absoluta, a esa vida con Dios y a esa comunión con Dios. Amén. Así que antes de continuar, quiero que cierre sus ojos, por favor, por un segundo. Reconozcamos hoy delante del Señor que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida. Descanse hoy en el Señor. Descansemos hoy en Cristo. Señor, gracias porque eres el camino, eres la verdad y la vida. Gracias porque por medio de ti, Cristo, hoy estamos en comunión contigo. Tenemos la vida eterna. Gracias. Gracias por este lugar, Señor, que nos has dado para conocer esta verdad, Señor. Esta verdad, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Dios. Bien, escuchando dos cosas hoy que me sorprendieron. Una, cantábamos el credo apostólico. La canción de Hilson habla del credo apostólico. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia, en la comunión. Y después mi hermana oró con el credo apostólico. Qué bonito es que esa sea siempre nuestra confesión de fe. El credo apostólico es nuestra confesión de fe, amén. No le tengan miedo al credo apostólico, no es de la Iglesia Católica. El credo apostólico es la primera reforma que hicieron los apóstoles para fundamentar su fe en Cristo, y se pegaba el credo apostólico en las puertas de las casas que eran cristianas, para que las personas de otras filosofías y otras corrientes religiosas supieran que en esa casa solo se cree en Cristo. Ese es el fundamento del credo apostólico. Por esa razón se fue renovando poco a poco hasta llegar a ser una columna fundamental en esa declaración que hace Lutero y en sus 5 solas, entendiendo que solo Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Amén. Amén. Y desde ahí quiero, pues, que partamos, ¿sí? Yo les he hablado a ustedes del problema fundamental o del problema espiritual. Y del problema espiritual, porque nosotros somos seres humanos espirituales. Recuerda que el problema espiritual nace de una necesidad que está en Génesis 1:2, que es ese vacío, ese desorden y esas tinieblas que están en la vida de las personas. ¿Sí? También en Génesis capítulo 3, del 3 al 4, nos habla de ese problema que es Satanás. Satanás, el autor intelectual, ¿sí? De que hoy el hombre sufra, hoy el hombre tiene problemas, hoy el hombre sufre por causa de este ser espiritual, un ser que no vemos, un ser que el hombre no ve, pero que él va a utilizar todo lo que hay alrededor de ese hombre para que él sufra. Y si usted se da cuenta, en Génesis 3, Satanás utiliza una serpiente para engañar al hombre. Y en Génesis capítulo 6, de los versículos, principalmente el 5, dice que la maldad del hombre se multiplicó.
la maldad del hombre creció. Y esto que vemos aquí, hermanos, todos los días, hay personas buenas, yo no lo niego. Hay personas buenas, hay personas que no se meten con nadie. Hay personas que no le hacen daño a nadie, son personas de verdad buenas. Pero me encontraba con esas personas que dicen, porque yo siendo bueno, no metiéndome con nadie, me pasan cosas malas. ¿Por qué? Y después uno se encuentra con casos como, ¿por qué un niño tan pequeño e inocente es violado por otra persona, por un adulto? ¿Por qué un adulto flagela y maltrata a un menor de edad? Porque él no tiene la culpa, él es un niño indefenso. ¿Por qué? Porque si yo no me meto con nadie, estoy enfermo, tengo esta enfermedad. Porque si yo nunca pensé terminar en una obsesión, en un vicio, ¿por qué ahora estoy pasando por esto? Porque si yo siendo cristiana de años, tengo ahora un problema. ¿Por qué? Y muchas personas hacen eso. Y la razón es, esta es la razón. Tú puedes ser bueno, tú puedes ser la persona más honesta del mundo, pero tu vida está vacía, desordenada y en tinieblas porque no está Cristo en ti. Y estás perdido. Tú puedes ser bueno, tú puedes ser una persona excelente, excelente trabajador, excelente papá, excelente amigo, pero siempre Satanás va a utilizar a alguien para hacerte sufrir. Tú puedes ser la mejor persona del mundo. Y la respuesta para ese niño que es maltratado, que es violado, es porque en el corazón del hombre solo hay ¿qué? Maldad. Claro, el niño no tiene la culpa de ser violado. Claro, el niño no tiene la culpa de que haya terminado ahí. Pero quien terminó haciéndole daño era porque en su corazón solo había ¿qué? Maldad. Porque el hombre separado de Dios tiene esto. Es manipulado por Satanás y en su corazón solo hay ¿qué? Maldad. Cuando yo expliqué esto, la persona entendió que no era Dios que le mandaba. Dijo, entiendo hoy que Dios no es el que me castiga, no, es porque en el corazón del hombre seguirá estando manipulado por Satanás para hacer solo cosas malas. Porque si usted lee en Génesis 6:5, ¿qué dice? Que en el corazón del hombre solamente estaba continuo a hacer el mal. Y que el corazón del hombre solo pensaba en hacer el mal. Y eso es lo que hoy hay. Escuchaba hace poco a alguien. En nuestro país tenemos uno de los horrores más grandes, y no hablo de solamente nuestra violencia fundamentada en la drogadicción, que es un flagelo, sino uno de los horrores más grandes que tenemos nosotros, que ha marcado la historia y principalmente a los niños, es Garavito, el que mató a más de 200 niños. Y este hombre contaba que mientras hacía esos horrores con esos niños, él les quitaba su miembro y se lo ponía en la boca haciendo que fumaba. Y las personas me dicen, ¿por qué Dios permitió eso? No, Dios no es que haya permitido, es que en el corazón de ese hombre solo había ¿qué? Maldad. ¿Entienden ahora? ¿Entienden la razón de que no es Dios? Es que el hombre separado de Dios solo tiene en su corazón hacer ¿qué?
la tendencia es hacer el mal. Y ese es uno de los horrores, porque así lo pongo yo, lo categorizo. Es un horror en nuestra historia. Y nosotros hoy entendemos que ese hombre solo tenía en su corazón ¿qué? Maldad. Porque cuando Dios está en la vida de un hombre como Noé, vemos que justicia, gracia. Pero hoy veamos afuera, ¿cómo está nuestra sociedad? Llena de maldad, influenciada por Satanás. Miren a los jóvenes hoy. Yo no tengo nada en contra de las redes sociales, perdónenme, discúlpenme si estoy tratando, pero incluso muchos jóvenes quieren ser como su influencer favorito para llegar a tener todo lo que ellos tienen, pero no se dan cuenta que esto es solo una influencia de Satanás para hacerlos distraer, para hacerlos pensar en otras cosas, para centrarlos solamente en qué, en Génesis 6, que solo lo material es importante, que solo la posición es importante, que el solo mantener dinero es importante. Y nosotros podemos utilizar esas mismas redes sociales para hacer influencia en esas personas, en esos jóvenes, y enseñarles el camino de salvación. Este problema, esto es lo que se ha generado. Es un problema, ¿sí? ¿Por qué el hombre sufre entonces? Siempre van a preguntar, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufre el hombre? Aquí me comí el por qué. ¿Por qué sufre el hombre? Porque el hombre entra en un estado de esfuerzo. Entra en un estado de esfuerzo. ¿Para qué entra en un estado de esfuerzo? Para salir de 6 cosas que usted conoce. Primera, de Juan 8:44. De la esclavitud de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre sufre? Porque ahora vive esclavo de Satanás. Juan 8:44 dice, porque vuestro padre es el diablo. Es decir, porque ahora usted está bajo el control, bajo la influencia de Satanás. Por eso él se esfuerza en salir de esa tristeza, de esa depresión. Porque Satanás utiliza la cultura. Juan 20, Éxodo 20, del 3 al 4 habla de que no hagáis ninguna imagen que está en los cielos, en la tierra. El hombre trata ahora de salir de este gobierno de Satanás, pero Satanás lo engaña y lo pone en una cultura. Y ahora es preso de esa cultura. Una cultura llena de idolatría. Y crea ídolos. Y crea imágenes. Y crea todo un sistema para poder ¿qué? Salir del gobierno de Satanás. Pero sigue estando engañado. Y en el corazón del hombre hay una gran carga. Mateo 11:28. Están cargados, están cansados. Cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, son esas personas que están cargadas en su corazón, cargadas en su espíritu. ¿Cuántas personas afuera tienen el corazón cargado? Y es verdad, hay muchas personas tienen el corazón lleno de cargas y van a la religión, pero no encuentran una solución. Y tienen el corazón tan lleno de carga que eso lo reflejan ¿en dónde? Eso lo reflejan en su vida física, en su vida mental. Y Hechos capítulo 4, siempre me confundo, Hechos 8, del 4 al 8, llegan las enfermedades mentales, las enfermedades físicas, perdón, porque su corazón está cargado.
Mateo 27, 25 habla de que esto lo toma la siguiente generación. Y Lucas 16, 19 al 30 van al infierno. Ese es el estado del no creyente. Esos son los 6 estados de las personas que están allá, separadas de Dios. Quieren salir del lazo de Satanás, pero la religión no los deja. Y al desesperarse por encontrar a Dios, su corazón se carga. Y al estar cargados y dolidos, su cuerpo lo siente. Y la última, pasa a la siguiente generación. Y van al infierno. Cuando yo leía a Lucas, el rico y Lázaro, me llamaba muchísimo la atención qué tan desesperado podría estar el rico para que le dijera a Abraham que enviara a alguien a la casa. Dice el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique aún, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una condición real. El infierno es real. Y cuando nosotros nos damos cuenta que las personas están en esta situación todos los días, nuestro corazón empieza entonces a amarlos todos los días. Aquí nace el amor al perdido. ¿Sabe por qué nace el amor al perdido aquí? Porque yo también estaba aquí. Porque yo estaba en esta situación. Porque yo también sufría. Y esto es lo que nosotros debemos entender en nuestra vida. Nadie se puede zafar de esto con sus propias fuerzas, por eso tratan de hacerlo. Principalmente este aspecto, téngalo presente cuando comunique el camino de salvación. Hace poco, ayer, precisamente cuando estaba haciendo el aposento, miraba a la persona con la cual estaba hablando y empecé con el pasaje Juan 10:10. Dijo, mire, Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué prefieres? Así inicié mi camino de salvación. ¿Qué prefieres? ¿Estar en este lado donde Satanás solo te va a venir a robar, te va a venir a matar y destruir? ¿O prefieres estar en la vida y en la vida en abundancia que Cristo prometió dar? ¿Y usted qué respondería? En la vida, ¿sí o no? Cualquier persona con 4 dedos de frente dice, no, yo quiero estar en la vida. Así empezó mi camino de salvación ayer. Porque es que nosotros a veces queremos, no nos cuadriculemos. Dije, si empezamos por ahí, entonces vas a poder entender lo que viene a continuación. Y es que el hombre ahora está aquí, en 6 estados. Eso es lo que viene a hacer Satanás: robar, matar y destruir.
Porque al final Satanás va a ser destruido, dice la Biblia. Va a ser lanzado al lago de fuego y de azufre y allá va a ser destruido con todos sus hijitos, menos el de atrás, tras. ¿Entienden? Y después de que yo terminé el camino de salvación y me vine a la casa y dije, ¡qué increíble es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Porque ni siquiera yo lo había entendido así. Y después le dije, mira, hay una respuesta para salir de estos 6 estados. ¿Saben dónde nace la respuesta? En Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Dice el Señor que hágase la luz. Pero yo confirmo porque es que a veces vamos a confirmar. En el versículo 3 dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Es la luz. Y muchos teólogos dicen que esa luz es ¿quién? Es Cristo la luz. ¿Cierto? Necesitamos esa luz. ¿Esa luz para qué? Para salir de las tinieblas, de ese vacío, de ese desorden que tenemos nosotros. Entonces, la primera evidencia de Dios hacia la humanidad es que se hizo la luz. O sea, el plan de salvación se elabora para enviar la luz a aquellos que están en tinieblas. Y también Dios en Génesis 3:15 habla de ¿quién? De la simiente, del primer evangelio, de la mujer. Y en Génesis 4:6 habla de ¿qué? Del arca, 6:14. Habla de ¿qué? Del arca de salvación. En Juan 5:24 dice que el que cree en mí pasa de muerte a vida. Eso ya lo habíamos leído. Y en Juan 1:12 que dice que el que cree en su corazón, el que recibe y cree, es que es hijo de Dios. Esta es la respuesta a esto. Esta siempre será la respuesta a lo que Satanás creó allá en el Edén. Y le expliqué esto. Ahora entiendes por qué Juan 10:10 dice, Satanás sabe para robar, destruir, pero yo he venido para que tenga ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Es porque es la respuesta a este estado, a estos 6 estados, es Cristo. Mire, hermanos, estos 2 son el inicio del Evangelio. Y el arca es la confirmación de la salvación. El arca representa el lugar donde yo voy. Si usted se da cuenta, en Génesis 6:5 la maldad estaba desbordada. Y dijo, raeré, voy a acabarlos por completo, dice el Señor. Pero mire qué tan lleno de amor estaba Dios por la humanidad, que aún le dijo a Noé, hágase un arca, y todo aquel que entre se salvará. Estaba la opción de salvación. Aun cuando el hombre era ¿qué? Malo. Aun cuando el hombre solo pensaba en hacer ¿qué? La maldad. Dios, hazte un arca, y todo aquel que entrare será salvo. Y eso es lo que hoy es Cristo. La iglesia es como esa parte fundamental de todos entremos al arca y seamos ¿qué? Salvos. Dios no nos llama, nos llamó sin importar nada de nosotros. Sin importar qué tan inteligentes o qué tan no inteligentes, qué tan malos o no fuéramos malos. Dios nos llamó a todos a ¿qué? A entrar al arca. A todos por igual. Todos tenemos derecho. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, está en el arca. Sea malo. Recibió salvación. En Noé nadie quiso hacerlo. 100 años. Un hombre allá
Antes se burlaban de él. Antes decían, pero es que va a llover. Nunca ha llovido. Está loco, viejo. Pero él siguió obedeciendo la palabra, ¿para qué? Para dar salvación. Yo le dije a mi hermana, no es el único que evangelizó y nunca se ganó un alma. Se ganó los de la familia, pero nunca afuera se ganó uno. Uno, por lo menos una familia, ni una familia se ganó nadie. Solo su familia. Y ahí es cuando uno se da cuenta que Pablo dice que todo lo que hagamos para el Señor nunca será en vano. 100 años trabajando, se cumplió la palabra. Pero mire también lo importante de eso, porque el Señor dice que cuando cerró el arca, nadie podía entrar a ella. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, se cerrará el arca. Entonces por eso Jesús es el ¿qué? El camino. Eso tiene que trazarle un camino a la persona, no su camino, no su pensamiento, no su teología. Es el camino. Amén. Dice Juan 5:24 que el que cree, qué bueno que es al que crea, no al que tenga dinero, porque entonces el pobre no se salvaría, no al que tenga una tesis, porque solo los intelectuales se salvarían. No al que entiende la ciencia, no. ¿Al que qué? Al que cree. ¿Usted creyó? Ya es salvo. ¿Amén? Porque solamente es creer. Confirmemos lo siguiente, hermanos, para concluir en esta mañana. Primero, tenemos hoy una identidad y una autoridad. Restauradas completamente por el Señor. Y a esto en 1 Corintios 3:16 habla de que ahora estará junto con nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Amén. Él va a estar siempre con nosotros. Ayer le daba el ejemplo que les daba a ustedes hace 8 días del rey cuando entra a la casa, ¿se acuerdan? Yo les decía, si un rey entra, y me acordé, y lo busqué por TikTok, cuando nuestro presidente estuvo en el Chocó, entró a una casa, y la mujer era feliz teniendo al presidente en su casita, y le cocinó patacones, y bueno, y todo el mundo estaba ahí, obviamente la guardia, y bueno, mil cosas. Pero por unos momentos, por unos instantes, esa casa se volvió ¿qué? La casa presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente estaba ahí. Y le decía a esa persona, 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y le daba ese ejemplo, y luego lo retomo. Y esta persona me decía, cuando un rey entra a una casa, la persona ya no es dueña de esa casa. No puede ser dueña de esa casa, porque está el rey. Y ella decía, si esa persona se distrae diciendo, no, su majestad no entre hasta que yo cambie mi ventana de madera por una de metal y la puerta y ponga piso, y va a dejar perder la oportunidad, se va a ir el rey. La persona solo tiene que abrir la puerta y dejar que entre. ¿Y quién se va a encargar de cambiar la ventana de madera, la puerta de madera, el piso en tierra? El rey. Es el rey quien mejora la vivienda. Y usted ya no es dueño de la casa. Yo decía, ¿en qué momento puedo entenderlo si yo era el del ejemplo? ¿Sí ven? Es verdad. Cuando el Espíritu Santo entra a mi vida,
Yo ya no soy dueño de esta casa. Y Él es el que se encarga de ¿qué? De mejorar la casa, no usted. Por eso muchas personas afuera dicen, no, hasta que yo me vuelva mejor persona, hasta que yo sea, hasta que yo deje de hacer, nunca lo vas a hacer. Vas a dejar perder la oportunidad de afuera. Porque el rey es el que se encarga de arreglar la casa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Estar ahí con el rey. Ven, tengamos una relación cercana. Eso es 1 Corintios 3:16. Yo estoy con ustedes las 24 horas. Recordándoles todas estas cosas importantes. Amén. Por eso yo termino con este pasaje. Romanos y ayer Romanos 10 del 9 al 10. ¿Amén? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿es el qué? El dueño de mi vida. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, ¿de dónde? ¿Serás qué? Usted tiene que creer que Cristo. ¿Qué cantábamos ahorita? Que resucitó. Amén. Y que resucitaremos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para que es salvación, para que otros sepan que Jesús es el Cristo. Amén. Por eso les digo, es creer. Yo ayer terminé diciéndole a esa persona, es creer, y ella dice, hoy creo que Cristo resucitó entre los muertos y que es el Hijo de Dios. Juan 20:31 dice, ¿usted se ha leído Juan 20:31? Dice, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. ¿Usted sabe cuándo escribe Juan 20? Juan 20, ¿en qué momento lo escribe? ¿Hoy qué está pasando en Juan 20? Está pasando la resurrección. Y termina el capítulo 20 diciendo, para esto se ha escrito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes y yo hemos creído, amén, en que Jesús es el Cristo. Mantengámonos ahí, no pierda esto nunca. Usted ya no está acá, ni está acá. Ahora usted disfruta de 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo está en usted las 24 horas. Amén. Entonces me daba su fórum. Ayer esta persona me dijo, hoy entiendo que soy hijo de Dios, que Dios es mi papá. Y aunque no haya tenido un papá terrenal bueno, mi papá celestial es poderoso, rico, majestuoso, glorioso. Hoy entiendo que no voy a estar nunca solo. Y que hoy voy a disfrutar de ese papá. Hoy salgo y decía, salgo de la depresión, Mateo 11:28. Salgo de esa tristeza, de esa carga que tenía hoy, y hoy me siento libre de que Dios es mi papá, que todo lo tiene bajo control, y que lo que tuve que pasar, pasó para entender que hoy Él es mi papá. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo hace la obra. Yo no hice nada. Por eso, Juan 14:6, Él es el camino. Para salir de todo esto, la verdad, para salir de todo esto, y la vida, para salir de toda esta tristeza, de toda esta depresión,
Hermanos, cuando vayamos al campo a dar camino de salvación, vamos a dar vida, no una información. Vamos a que las personas de verdad salgan de ese estado. Lo he comprobado. Lo comprobé ayer. Bueno, lo he ido comprobando siempre, pero ayer lo vi mucho más. Nunca lo había visto de esa manera. También mi mamá me contaba de otro foro que ella me decía, me encontré con una persona de años y nos preguntó por usted y dijo, ¿cómo va la iglesia? Bien. Ah, qué chévere, ¿cómo está Alex? ¿Cómo está Sandra? Bien. Ah, es que yo no voy a las iglesias porque me juzgan, porque no estoy casada, porque tal cosa. Y mi mamá, guiada por el Espíritu Santo, dice, pero eso no es lo importante, mujer. Y abrió los ojos, ¿cómo así? Dijo, no, eso no es lo importante. Lo importante es entender que el hombre separado de Dios sufre. Y que cuando estás lejos de Dios, por eso tiene tantos problemas. Pero cuando se acerca a Cristo, encuentra paz. ¿Cómo así? Y se abrieron los ojos de esta mujer diciéndole, venga, sígueme contando. Y dijo, bueno, no puedo porque tengo que ir a recoger a mi nieto. Pero venga a la iglesia. Claro que sí, porque eso me interesa. Amén. Eso es dar vida. No una información. ¿Sí? No somos un teleprompter, ¿sí? Solo sale información ahí y usted repite y repita. No. Cuando vayamos al campo, vamos a dar vida. Amén. Piensen muy bien. Ore. Somos muy buenos para hablar. Queremos dar. No. Antes de dar camino de salvación, antes de hablar con alguien de que Jesús es el Cristo, se tiene que escuchar, ver cuál es su necesidad. Amén. Porque si usted empieza explicándole por allá, y Dios que va al hombre, no le va a entender, créame, porque su corazón está ¿qué? Cargado. Está dolido. Entonces, usted va mientras la escucha o escucha a la persona, usted va orando, Espíritu Santo, guíame. ¿Por dónde debo empezar? Y el Espíritu Santo le va a decir, mira, te recuerdo un pasaje bíblico. Pues yo estaba ahí y dije, voy a empezar con Juan 10. No sé por qué, me acordé de él, dije, voy a empezar con este pasaje. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Te acuerdas de un pasaje y dice, esto es lo que necesita esta persona, y anclas el mensaje de salvación a la persona. ¿Amén? Así lo vamos a hacer de ahora en adelante. Antes de hablar, hay que escuchar. Escucha a la persona. Cuando digas que yo merezco todo este sufrimiento, así le dicen las personas, porque yo soy... Eso no es lo importante, es esto lo importante. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Hoy disfrutamos de la bendición de Dios Trino. Hoy disfrutamos de que tu palabra es viva y eficaz. Más cortante que cualquier espada.